Buena cabros, nuevamente en un video relacionado con el jueguito de Kirby. Vamos a hacer el segundo testeo y el testeo del día de hoy va a ser con el emulador Ryujinx. ¿Ok? Si no ha visto aún el primer testeo que hicimos, lo hicimos con Yuzu. Le voy a dejar acá arriba en la parte superior derecha el video donde vimos todo eso, su configuración y todo lo relacionado con ello. El día de hoy vamos a ver el testeo con Ryujinx. Algo que quiero dejar claro es que el video se va a enfocar más en el testeo que en su instalación y en su configuración. Igual vamos a hacer algunas configuraciones en el caso de que el juego no nos funcione muy bien, o se nos crashee o se nos laguee. Vamos a hacer ese tipo de configuración para que funcione súper bien. Pero la instalación, su configuración y todo lo relacionado con Ryujinx, donde bajar los firmware, instalar sus keys y todo eso, es el mismo método de toda la vida. Así que les voy a dejar ese video en la parte superior derecha también de cómo instalar, configurar Ryujinx. Pero en resumen es súper fácil. Ryujinx se baja directamente de su página oficial. Usted pone Ryujinx en Google, lo baja, listo, ya tiene Ryujinx. Y el segundo archivo que necesita es Emusac. Y en Emusac usted va a poder bajar tanto firmware como la case en su última versión. Es súper sencillo de tener, la verdad, el emulador. Aquí está, si se dan cuenta, ahí en Ryujinx usted baja tanto firmware como case. Y eso es todo, no hay mucho que hacer. Pero de todas formas les dejo acá arriba en la parte superior derecha ese video. Bueno, entonces vamos a ir directamente a Ryujinx. Vamos a abrirlo así en bruto, así como tal cual lo bajamos desde internet, con su firmware y case instalada, obviamente. Lo voy a abrir y voy a probar el tiro, así a lo bruto, sin hacer ninguna configuración, sin ningún cambio. Voy a ver qué tal me va el Kirby. Esperemos que se abra. Esta ventana obviamente nunca la tienen que cerrar en la vida. Mientras se abre les comento que este testeo lo voy a realizar con mi computador, que es un notebook, un Acer Nitro 5. Tiene 12 GB de RAM y tiene una tarjeta de video, una 1650, si no me equivoco. Y tampoco es un gran computador potente, pero bueno, es lo que hay. Si se dan cuenta, aquí Ryujinx te muestra la versión del sistema, el firmware. Tengo la 13.2.1, así que voy a ir directamente a Emusac. Vamos a hacerlo en vivo o sin edición, por así decirlo. Y vamos a bajar al tiro la versión 14.0. Aquí estoy en Emusac, tengo seleccionado Ryujinx y voy a descargar el firmware 14.0. Esperamos a que se baje. Esto va a depender obviamente de la velocidad de su internet. Vamos a ver cuánto se me demora a mí. Esperemos que poquito. A ver. Y se acabó. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Vamos a aprovechar de bajar las keys en la última versión. Listo. Cerramos esto. Y ahora tenemos que reiniciar Ryujinx. Así que lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir a ver qué pasa. Si se dan cuenta, no he hecho ningún ajuste. De hecho, el emulador Ryujinx ni siquiera lo estoy abriendo como administrador de tareas. Quiero ver qué tal mi PC, qué tal aguanta el testeo, así sin hacer ninguna configuración. Otro factor que tienen que tener en consideración en este video es que estoy utilizando OBS para grabar la pantalla. Así que también el PC va a estar trabajando por ese lado. ¿Ya? Si se dan cuenta, acá abajo, voy a ocultar todo lo demás. Acá abajo sale que ya estamos en la versión 14.0 del firmware. Entonces aquí está Kirby y lo vamos a probar. A ver qué tal, así sin hacer nada, sin configurar nada. A ver si funciona o si explota mi PC. Bueno, si se dieron cuenta, se me acaba de cerrar Ryujinx. No, ni siquiera me mostró el juego, así que hay que configurarlo, editarlo y hagamos algunas configuraciones, porque literal se me cerró. Así que lo primero que vamos a hacer, me voy a ir a propiedades, voy a ir a
Compatibilidad. Vamos a marcar estas dos casillas, la de ejecutarlo como administrador, y vamos a deshabilitar la optimización en pantalla completa. Aquí en las PPP voy a marcar esto. Y yo creo que ahí podríamos hacer. Ahora hagamos otras configuraciones adentro del emulador. A lo mejor ahí podríamos sacar algo más. Vamos a ver, esperemos que se abra. Pero literal se me cerró el emulador. No se me vio nada. A ver, opciones. Configuración. Vamos, tenemos esto listo. Input. El control. Lo tengo listo, creo. Pero lo que me importa es que arranque el juego, así que... Esto sí, podríamos dejarlo ahí, podríamos dejarlo en fast, sí, podría ser. Software, gráficos, está en nativo. En por 2 podríamos ponerlo en automático o dejarlo en por 2 simplemente. Esto está apagado, esto está bien que está apagado. Y... ¿saben qué? No hay mucho que hacer. Lo otro sería, que lo que aún no hago, es poner el computador en alto rendimiento. Así que vamos a hacer la segunda prueba. A ver qué tal. Ya, por lo menos en esta ocasión, solamente poniendo el RioGinx como administrador y haciendo los ajustes que les mostré al inicio, por lo menos ya entramos. Por lo menos entramos. Ahora hay que esperar qué pasa. Les voy a mostrar porque esto está a punto de explotar. Si se dan cuenta, me está mostrando la consola. Me está mostrando que hay problemas de instrucciones de shader que no están implementados. Entonces hay que ver qué sucede. Miren, el juego está sonando, pero no se ve. Ya, está muy retrasado eso. Miren, hay muchos problemas de textura. Vamos a darle a continuar. Ya, no me funciona el control, así que no pasa nada. Opciones. Pro controller. No me reconoce ningún botón. Eso es lo que estoy dándome cuenta de que... no pasa nada. Voy a dejarlo con los del teclado. B. Voy a... para arriba, para abajo, izquierda, derecha. En este sentido, Yuzu es mucho mejor porque lo configura automáticamente. Para arriba, para abajo, para la izquierda y para la derecha. Para abajo, para arriba, ya, muy bien. Y... ¿saben qué? Lo voy a dejar ahí. Teclado, cargar, guardar. Ya, ok. Vamos a entrar al... pero suena de repente muy crachado. Ahí abajo pueden ver los FPS. Igual también los FPS, pero lo más probable es que cuando entremos al juego explote y vamos a ver qué onda. Les voy a dejar aquí para que vayan viendo la pantallita esta. Ahí estamos dentro. ¿Y con cuál me muevo? Ahí estoy. Ya, va muy lagueado. Muy lagueado, muy lagueado, muy lagueado, no puedo avanzar más. Y se quedó pegado.
Y lo voy a cerrar antes que explote esto. Cerremos esto. Ya, el segundo intento logramos entrar a Rio Inks, pero al entrar al juego se veía asqueroso. No se veía asqueroso, pero funcionaba asqueroso. Vamos a volver a entrar y vamos a poner el PC en alto rendimiento. Perdón, lo vamos a cerrar y vamos a poner el PC primero en alto rendimiento. Recuerden que les dije que una de las opciones es aquí en opciones de energía. Ustedes aquí en configuración adicional avanzada pueden poner equilibrado, o a lo mejor a usted le aparece otra opción. A mí me aparece el equilibrado y la opción de Ace. Yo lo que hago es que en la configuración de plan, en configuración avanzada, me dirijo a... se abrió la otra pantalla. Acá abajo donde dice administración de energía del procesador. Y el estado máximo lo coloco obviamente estando enchufado. Si es que utiliza usted un notebook, lo pongo en 100%. ¿Ya? Para los que tienen Acer, que en el caso mío yo aquí lo hago de una forma mucho más fácil y aquí lo pongo en alto rendimiento y es mucho más rápido. Así que ahora voy a hacer el tercer intento y vamos a ver qué onda. Ahí se está abriendo de nuevo. De hecho, voy a detener la emulación. Y voy a... Porque si se dieron cuenta ya había una partida guardada. Quiero que parta desde el principio. Acá. Esta es la ubicación de la partida guardada. Voy a borrar esto. Y ahora sí va a comenzar desde cero el juego. Ya, se abrió el juego. Vamos bien. ¿Quieres conectarte a la red? No. Muy bien. Salvaje. Ya. ¿Y qué pasa ahora? Ya, miren, a diferencia de Yuzu, en esta parte, ya con la misma configuración que tenía en Yuzu, esto me iba mucho mejor en Yuzu. En Ryujinx no me va muy bien, que digamos. Vamos a adelantarlo. Ah, no tengo configurada esa tecla. Input. Ya es. Ya, estoy dentro del juego y... Saltito. Ya, por lo menos va mucho mejor que antes, pero siento que igual en Yuzu va mucho mejor. De hecho no avanzo nada. Y... se está pegando. No, pero va mucho mejor que antes, pero en comparación a Yuzu ni se acerca. Ni se acerca. Va muy lagueado. Cada vez que avanza un frame se laguea mucho. Pega mucho mejor. Ahí se pegó de nuevo. Vamos, Kirby, tú puedes. Ya, se laguea bastante a diferencia de Yuzu. Voy a seguir investigando, voy a seguir haciendo cambios en la configuración del emulador. Y cuando tenga un mejor resultado, seguimos con el video.
Ya, ok. Hice unas pequeñas configuraciones. Desactivé la sincronización vertical y desactivé una opción de... A ver, les voy a mostrar inmediatamente lo que hice. Esto no lo he probado, podría dejarlo como software, pero lo que hice básicamente fue que en... ¿Dónde fue? Eso... No, esto lo dejé en por 2. Y simplemente hice solamente ese ajuste. ¿Saben qué? Va bien el juego. Va súper bien. Es súper similar a lo que vimos en Yuzu. Pero obviamente cuando llegamos a eventos nuevos, a escenas nuevas, empieza a cargar y empieza a laguearse bastante. En mi opinión, sin hacer ningún ajuste, sin hacer ninguna configuración en el PC, salvo poner el PC en alto rendimiento, hasta el momento va mucho mejor en Yuzu. Yo recomiendo utilizar Yuzu en ese caso. Ahora, si usted logra hacer una configuración mejor en Ryujinx, puede dejarla en el Discord del canal o en los comentarios de este video, y podríamos aplicarla para que todo el mundo lo pueda ver y lo pueda utilizar. Pero a mi parecer, sin hacer ningún ajuste, porque la verdad aquí tuve que hacer hartos ajustes y cambios, pero en Yuzu no hice nada, no hice casi nada, solamente lo puse en alto rendimiento. El juego va mucho mejor en Yuzu. Igual les dejo aquí el testeo para que vean cómo va. Recuerden que lo tengo en alto rendimiento. Estoy usando el OBS para grabar y todas las configuraciones que ya les mostré anteriormente. Así que ese es el testeo. Espero que les sirva, que les ayude si es que querían probarlo con Ryujinx. Pero igual va bien. Pero yo encuentro que va mejor y más decente en Yuzu. Y en Yuzu no hice casi ningún cambio. Solamente el que ya les dije, que fue el de ponerlo como en alto rendimiento. Solamente eso. Así que eso, espero que les haya gustado el video. Si encuentran que faltó más al video, alguna otra explicación, también déjenlo en los comentarios. Me gustaría saber qué les gustaría que agregara más a este video. Y voy a hacer un video exclusivo aparte para el tema de los controles con Ryujinx, porque me acabo de dar cuenta que mi control de PlayStation 3 no me funcionó, no me lo reconoció. Me lo reconoce, pero cuando aprieto los botones no pasa nada. Así que ahora estoy jugando en teclado. Así que no hay ningún problema con teclado en todo caso. Pero eso. Espero que les haya gustado este video. Si me puedo apoyar con un like, con un comentario o compartiendo esta información para que la gente sepa cómo va la cosa y para que todos nos ayudemos entre todos. Eso, me voy, me retiro, que les vaya bien y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.